¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión informativa del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que en esta ocasión vamos a hablar de lo que son las maestrías en Comunicación Política y Relaciones Internacionales. Y esta tarde nos acompañan los coordinadores de la maestría en Comunicación, el profesor Luis Castro y también el profesor Alfredo Camars. Bienvenidos. Y tenemos un invitado especial que hará los comentarios del contexto internacional y de comunicación política relevantes en el contexto actual, que es el analista político Samuel Aguilar, también viejo conocido de esta casa y colaborador del Ortega y Gasset, tanto en México como en España. Bienvenido, Samuel. Y a partir de aquí vamos a hablar de los principales tópicos de estas dos maestrías con estos invitados del día de hoy, que son los coordinadores de las maestrías y también de este importante analista político en el contexto mexicano internacional, que es Samuel Aguilar. Así que sin mayor preámbulo cedo la palabra a Samuel Aguilar para que nos haga su interpretación de lo que es el contexto internacional y de la comunicación política, tanto mexicano como global. Adelante, Samuel. Gracias, doctor Parra, maestro Luis Castro, Alfredo, doctor, bienvenidos. El día de hoy, con los minutos que se me ha indicado, que puedo dar un contexto de introducción, justamente para que los coordinadores de las maestrías, tanto en Relaciones Internacionales como en Comunicación, puedan generar a partir de sus exposiciones, sin duda, pues el interés de todas y de todos quienes nos están escuchando para inscribirse en las maestrías del Instituto Ortega y Gasset. Es claro que estamos viviendo un momento especial, y yo diría que incluso podríamos denominar que estamos en un momento de cambio de era, en donde la geopolítica está presente en cada uno de nosotros por impactos de lo que se está viviendo en este momento en el mundo, y traería a colación básicamente lo que se está en este momento y desafortunadamente y desgraciadamente viviendo con la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, impactos que tienen que ver con el ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque a partir justamente de este hecho, de un hecho concreto que está presente desde hace ya más de 4 meses, los precios de los combustibles, los precios de los granos, los precios de los fertilizantes se han incrementado, y esto ha traído también, sin duda, un elemento que no estaba presente desde hace prácticamente 2 décadas en el mundo, que es el tema de la inflación, y que provenientes después de más de 2 años también de la pandemia de COVID, desde fines del 2019, pues este proceso de recuperación económica se va alargando de tal forma que ahora se suman 2 procesos. Un proceso de estancamiento económico sumado a una inflación, y que entonces ya el mundo empieza a temer sobre un proceso recesivo, un proceso de estanflación. Pero también estos 2 grandes fenómenos, el fenómeno de la pandemia, el fenómeno de la guerra, nos ha hecho traslucir cuál es verdaderamente la fortaleza o la debilidad de instituciones internacionales que se habían formado después de la posguerra. Qué tan viable es que las maestrías nos vayan dando respuesta a muchas de las cosas que ahora estamos viviendo. Estos organismos multilaterales, por ejemplo, la ONU, para poner un ejemplo concreto, fue incapaz de hacer una investigación sobre el origen de la pandemia en China.
Entonces, si una institución como la ONU es incapaz a través de la Organización Mundial de la Salud de que un país le permita realizar una investigación para ver cuáles son los orígenes de una pandemia que afecta a la humanidad, y por el otro lado también vemos la fragilidad que se da en la intervención para la resolución de los conflictos bélicos. ¿Qué es lo que está sucediendo con estos organismos? ¿Se han vaciado? ¿Requerimos nuevos organismos? O lo que apenas ahora estamos viendo de cómo también la guerra de Rusia con la invasión a Ucrania, pues está poniendo de relieve a la OTAN, que pues prácticamente digamos que estaba dormida después del periodo de la Guerra Fría, y no solamente eso, la posibilidad de incorporación de nuevos países a este organismo. Y por el otro lado, bueno, estamos viendo la preponderancia en el mundo, que digamos que calladito y con su estrategia, China va avanzando en una posición geopolítica a nivel global, y también estamos observando la decadencia de la potencia de lo que había sido después de la posguerra los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Cómo afecta esos cambios geopolíticos en nuestra región? ¿Cómo nuestro país debe de estar justamente atento a todos estos cambios? Porque nosotros tenemos dos socios comerciales. Uno, que es Estados Unidos de Norteamérica, nuestro principal socio a través de un tratado de libre comercio desde el 1 de enero de 1994, junto con Canadá. Pero nuestro segundo socio comercial es un integrante de la Unión Europea, que es España. Ese es nuestro segundo socio comercial. Y entonces lo que suceda en la Unión Europea, lo que suceda con la potencia todavía que el día de hoy es Estados Unidos, y lo que está sucediendo en el mundo, pues debe de interesarnos. Cómo los alumnos pueden encontrar respuestas a este nuevo contexto internacional, a estos cambios de la geopolítica, a este nuevo rol que están jugando los organismos internacionales multilaterales, cómo los actores políticos empiezan también a tener un nuevo rol a partir, digamos, de manera reciente, pues después del 2016, particularmente con dos eventos. Uno, que es la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el famoso Brexit, y por el otro lado, la llegada de Trump al poder. ¿Cómo entonces los partidos políticos, los políticos, la manera de hacer política empieza a configurarse con nuevos lenguajes, con nuevas formas de comunicación, y cómo también justamente las redes sociales, el internet, han posibilitado el acceso al poder de populistas, de nuevos políticos que no estaban en los partidos tradicionales, y cómo estos también estamos observando en el mundo de la política, que estos partidos políticos tradicionales, al no encajar, digamos, a través de la comunicación con el ciudadano, están perdiendo las elecciones, están desapareciendo algunos partidos, o están surgiendo justamente con la nueva comunicación, con el uso de las nuevas instrumentos o medios de comunicación, nuevas formas de lenguaje, también mentiras, medias verdades, verdades que aparentemente son completas pero no lo son a la vez. Todas estas formas, digamos, que ahora posibilitan las redes sociales, que la comunicación ha cambiado, pero que ha abierto justamente la puerta también a nuevas formas de organización política, al nuevo lenguaje de comunicación de los nuevos políticos. Cómo la maestría en comunicación nos va a dar nuevas herramientas
para poder entender este nuevo momento que se está viviendo y que va aparejado al cambio de las instituciones, que va aparejado al cambio de los partidos políticos, pero que va aparejado también a una nueva forma de hacer política, a una nueva forma de comunicación, pero que estos cambios que hoy estamos observando, pues tienen que ver directamente con el ciudadano de a pie. Creo que eso es importante, que no se trata solamente de hacer análisis de carácter histórico o académico o metodológico, sino sobre todo también dar herramientas para la interpretación de los hechos concretos del momento que se está viviendo en el mundo y obviamente en nuestro país. Durante el periodo de la Guerra Fría, México jugó un rol importantísimo, estratégico, no solamente en la región, sino creo que fue ejemplo también en el mundo. La vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica nos dio posibilidades también en un momento dado de que la guerra primero nos había dado la posibilidad de un desarrollo que se llamó por décadas el desarrollo estabilizador, pero que creó también instituciones y creó una imagen a través de la práctica diplomática de la política exterior mexicana con mucho prestigio a nivel internacional, que hizo que mientras que países del sur o de Sudamérica se debatieran en las dictaduras, México seguía adelante con un modelo político, con un sistema político que le daba no solamente crecimiento económico, sino sobre todo estabilidad, y que jugaba con las reglas del juego democrático. Ese momento histórico de nuestro país ha variado, ha cambiado. México hoy no es ese líder, digamos, de América Latina. México ha perdido presencia en el plano internacional, aun cuando hayamos tenido la posibilidad de tener un asiento en el Consejo de Seguridad, pero esa presencia, ese liderazgo que durante muchos años tuvo en la región, nuestro país, ha cambiado, pero ha cambiado también, digamos, ahora, y es más diverso el color de los partidos tradicionales, con los cambios que se vienen dando también del surgimiento de nuevos partidos políticos y partidos tradicionales, por ejemplo, como liberales o conservadores, que venían desde el siglo XIX y que prácticamente durante 2 siglos estuvieron alternándose en gobiernos en América Latina, pues han desaparecido literalmente del mapa. Entonces, todas estas formas de cambios internacionales, de la nueva, digamos, realidad geopolítica que se vive, de la nueva forma de comunicación, de la nueva forma de la gobernanza, como un aspirante a tener respuestas las puede encontrar en estas 2 maestrías, Alfredo, en la parte, digamos, de relaciones internacionales. Pues muchas gracias, Samuel. Un saludo a todos los que nos siguen en esta retransmisión y un placer estar junto a vosotros en esta mesa. Bueno, yo creo que hay un montón de temas a debate y probablemente quizás podamos ir intercalando opiniones entre todos los que estamos aquí. Perdón, te pregunto más que tu sínodo de la tesis doctoral, ¿no? Sí, no, está todo. No, pero a nivel, digamos, de comunicación, a nivel de relaciones internacionales, están los temas clásicos y básicos que nos permiten, digamos, conectarlo también con las maestrías. A mí me parece que hay un momento muy interesante en términos comunicacionales en el ámbito de la comunicación institucional, es decir, en cómo contamos y cómo narramos lo que estamos viviendo, es decir, el eco local de la crisis global. Cada país estructura sus narrativas para justificar de cara a la opinión pública el costo de la inflación internacional. Y esa narrativa a veces se justifica en términos muy épicos, heroicos, por ejemplo, en el sentido de solidaridad con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y de alguna forma pagamos el coste en nuestras vidas cotidianas porque tenemos un cierto compromiso con lo que está en juego. Y en otros países
donde queda quizás más distante la sensación de peligro, la sensación de inseguridad, pues hay otro tipo de narrativas que están en funcionamiento. Entonces el primer punto que plantearía es la idea de que estamos viendo, observando cada día estrategias digitales, estrategias narrativas para contar lo que está pasando y dar una explicación al común de los mortales que no tiene por qué tener una formación extraordinaria o específica en alguna de las materias que vemos aquí, por ejemplo, en el Instituto en el ámbito de las relaciones internacionales. Así que lo primero sería situar un problema serio en la narrativa institucional de esa crisis global con eco local. Y luego, a nivel, digamos, más de ámbito internacional, y son temas que tratamos en la maestría, estamos observando, o cada día somos sensibles a esto, una redefinición de lo que podríamos llamar orden internacional o sistema internacional, ¿no? Es decir, utilizamos la palabra orden o sistema en función de la tradición académica a la que nos sentimos más cómodos o más comprometidos, ¿no? Una tradición más anglosajona o una tradición más continental europea, pero es esa idea de que hay una revisión del orden institucional, del orden mundial, es decir, hay un cambio en lo que era, digamos, la estabilidad de ese sistema, ¿no? Y que afecta fundamentalmente a dos temas que ha situado Samuel, que para mí son cruciales. Seguridad alimentaria, que es uno de los discursos básicos que está haciendo la ONU, y que afecta principalmente a África, pero que tiene connotaciones o impacto global, y por otro lado todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles. Es decir, para los países que son puros tomadores de precio, para los países que son importadores de los combustibles fósiles, ya sea del gas natural, de hidrocarburos, como el petróleo, derivados o también carbón térmico, estamos viendo un cambio radical. En apenas un año ha habido alzas de precios, por ejemplo en el carbón, que han sido de $70 la tonelada a 400. Eso impacta en las finanzas públicas, es prácticamente insostenible para muchos países ese tipo de costes. Me refiero al carbón térmico para la producción de electricidad. Y los hidrocarburos igual. Ahora hemos visto que hay una especie de contención un poco del precio del petróleo, pero ha habido una alza tremenda y eso afecta a toda la forma de vida, ¿no? Entonces yo situaría como estos dos primeros problemas para comenzar a ver. La narrativa institucional de lo que sucede y por otro lado la revisión del orden internacional con las nuevas claves que serían las perspectivas sobre todo energética, aunque también la seguridad alimentaria. Maestro Castro. No sé, como que quieren que yo hable. Sí. Sobre los temas de comunicación. Creo que nos han planteado dimensiones muy importantes para el análisis que quisiera yo que nos llevaran a la reflexión sobre por qué estudiar un máster y por qué estudiar un máster en relaciones internacionales o por qué estudiarlo, una maestría en comunicación. Y tanto Samuel como Alfredo y por supuesto en su introducción el profesor Parra han sido muy claros en problematizarnos y ojalá fuéramos capaces de llevarlo a decir ¿y yo qué en el contexto internacional? ¿Y yo qué donde me desempeño? ¿Para qué me sirve conocer las relaciones internacionales o para qué me sirve conocer la comunicación? Y lo que han planteado son cosas súper importantes y que, aunque parezca algo global y ajeno y lejano, se aterriza en el día a día. Mencionaron, por poner un asunto concreto, más allá de la problematización que hizo Samuel sobre todo el desarrollo estabilizador, sobre todo el proceso del modelo de desarrollo, sobre todo su influencia en los cambios en el sistema político, o lo que nos señalaba relacionado con esta narrativa que acompaña a las instituciones, podemos decir algunos planteamientos como el siguiente. Hay una guerra en Ucrania, la invade Rusia y de pronto los países modifican sus acciones y hay unos beneficiarios y gente que se perjudica de un proceso actual. Y para tratar de seguir la lógica de lo que alcancé, que ustedes explicaban mucho mejor, es aumenta la gasolina, en Europa se duplica, hoy está a 2 euros, aquí en México está a 1 euro, pero está a 1 euro porque aparece un subsidio, se recorta un impuesto y se mete un subsidio. 5.50 por litro. Lo cual nosotros tendríamos el costo de 1,5 euros y en Europa está en 2 euros y aquí está en menos de 1 euro hoy por este subsidio que no paga el que llena el tanque pero que pagamos todos los demás, nos lo repartimos, prorrateamos el costo. No se trata de criticar o apoyar esta medida, sino tratar de entender las consecuencias de algo que va más allá
de lo que alcanzamos a ver. Entonces, si yo trabajara en Iberdrola y estudiara el máster en comunicación, me preguntaría qué hacemos para comunicar que Iberdrola no se está beneficiando de lo que acaba de decir un juez sobre la multa que debe pagar. Y desarrollar una estrategia de comunicación en favor de la institución. Si yo trabajara en la Secretaría de Energía del Gobierno de México, sería lo contrario. Tendría que comunicar cómo esa multa y la decisión del juez lo que no hace es beneficiar al resto de los mexicanos. Lo que quiero decir es que si estudian en el Instituto Ortega y Gasset México, de Universitario y de Investigación México, lo que tenemos es la posibilidad, con la seriedad que hemos hablado o que pretendemos hablar, de proporcionar elementos analíticos, metodológicos para estar mejor preparados para enfrentar los desafíos que hoy tenemos día a día, sea en el conocimiento de las relaciones internacionales y sus consecuencias. Acaba de estar el presidente de México en Washington. No poco antes se desarrolló la Cumbre de América. Casi simultáneo en España fue la reunión de la OTAN, en la que se admiten a dos países que antes eran neutrales en la guerra frente a la situación geopolítica que ya explicaron muy bien, y ahora decidieron incorporarse. ¿Y eso? ¿Y yo qué? En mi casa, en mi trabajo, con mis hijos, necesito estar mejor preparado. Pase lo que pase, necesito estar mejor preparado, y aquí en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset pretendemos contribuir a ello. Y no solo necesito estar mejor preparado, necesito estar acreditadas mis credenciales de que estoy mejor preparado. Y las maestrías aquí nos ofrecen la doble titulación. Lo que aquí estudie me lo reconoce la Secretaría de Educación Pública y me lo reconocen en España. Y eso es lo que contribuiría. Un poco para lo que decía Alfredo, que se ha roto o ha concluido, vamos a decir, una etapa del orden internacional que se forjó después de la Segunda Guerra Mundial. Y un ejemplo concreto, pues lo estamos viviendo y diría padeciendo, porque el ciudadano de a pie que va pasando aquí por la banqueta de Avenida Chapultepec, él está viviendo un impacto a partir justamente de cuando va al mercado, compra los productos más caros, derivado de lo que comentábamos hace un momento, o si se va a subir al transporte o si tiene un auto, de lo que va implicando, aún con el subsidio de 5 pesos 50 centavos por litro, de un evento internacional producto de justamente este agotamiento de este orden internacional. Pero los ciudadanos, los países, los gobiernos están teniendo también impactos, no solamente por esta ruptura o este agotamiento. Sería bueno que tú también nos pudieras ayudar a definir si es una ruptura o es un agotamiento de este orden internacional post-guerra. Y el otro tema tiene que ver con todo este proceso que también se dio de la recuperación económica después de la Segunda Guerra Mundial, que fue todo el crecimiento económico, el proceso de industrialización, etcétera, pero que ahora también tenemos que pagar eso, que es el cambio climático que estamos viendo. También. Los acuerdos, por ejemplo, de París han llevado a que los países se deban de comprometer. Trump dijo definitivamente que él no iba a cumplir porque prácticamente son de otra galaxia y no van a cumplir los acuerdos de París. Entonces estamos viendo que estos organismos a los que yo me refería desde mi primera intervención, si ya se están agotando, si ya no tienen esa posibilidad justamente de poner en orden a los gobiernos, a que los acuerdos se cumplan, pero que tienen impactos sobre la vida de todos nosotros. Y para complementar esta segunda parte, entonces está por un lado estas necesidades, estos impactos, que los cambios globales, los cambios de un nuevo orden internacional o lo que se está viviendo en la geopolítica se está dando, pero que el ciudadano cómo lo entiende a partir justamente de una narrativa que le da ¿quién? Le da
los medios de comunicación, le dan los gobernantes, les dan los partidos políticos, les da la misma sociedad en esa comunicación, digamos, horizontal a través de redes sociales. ¿Cómo podríamos entrarle a una segunda etapa nuevamente para estimular a quienes hoy nos están viendo y siguiendo, y que obviamente podrán comentarlo con amigos, con compañeros de trabajo, el por qué la necesidad de tener herramientas académicas, herramientas metodológicas, herramientas históricas en el terreno del análisis para ingresar a estas maestrías del Instituto Universitario Ortega y Gasset? Alfredo. Sí, bueno, quizás habría que partir de una idea. Yo tengo la sensación de que en el Instituto Ortega y Gasset, en el claustro de profesores, no tenemos una única perspectiva, sino que tenemos una pluralidad de visiones sobre lo que sucede, ¿no? Es decir, que partimos de una idea muy de Ortega, que es el problema de que no hay perspectivas únicas, ¿no? Es decir, que hay una pluralidad de visiones y a partir de ahí construimos pues nuestras clases, nuestra docencia, nuestra forma de investigar. También debo decir que esa pluralidad de lecturas de la realidad también tiene que ver o está en consonancia con nuestras distintas formaciones académicas. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones internacionales tenemos profesores o profesoras que son especialistas en Derecho Internacional Público, en diplomacia corporativa o diplomacia tradicional, en ámbito más de sistema o agenda o actores internacionales. Es decir, que en el instituto se da cita profesores que provienen de distintas áreas académicas y distintas tradiciones. Y yo creo que eso como alumno también te ayuda a tener una visión más completa de lo que serían los debates actuales. También en el campo de la comunicación creo que tenemos materias que permiten descifrar algunas claves de lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, la relación entre lenguaje y poder a través de la semiótica. Entonces hay también asignaturas diseñadas para descifrar algo de lo que sucede en las narrativas tanto de los partidos como del ámbito internacional. Sí, tenemos una sensación de que estamos en una fase de transición. Nunca es sencillo establecer periodos claros o fronteras entre sistemas u órdenes internacionales. Generalmente lo hacemos a través de congresos multilaterales, ¿no? Como fechas emblemáticas que permiten pensar en una transición hipotética, ¿no? De un periodo a otro. Ahora probablemente estamos viviendo una transición de esas características, pero es difícil todavía encontrar un momento que nos permita decir aquí está el nacimiento de algo nuevo. Y sobre todo nos cuesta entender cuáles serían las claves de esa nueva realidad en la que ya estamos entrando o que será nuestro futuro previsible. Creo que hay un punto que decía Samuel en sus palabras que es fundamental, que es la acción climática. Es decir, la relación entre clima, conflicto, combustible y energía. El discurso que ha hecho recientemente el presidente Petro, vinculando la idea de paz y acción climática, era un discurso interesante, porque situaba, digamos, o problematizaba la relación entre guerra en Ucrania y justificación de que demos pasos atrás en las economías nacionales desde el punto de vista medioambiental. ¿En qué sentido? En que probablemente los compromisos en materia de descarbonización de la economía no pueden cumplirse con el actual escenario y que se están tomando decisiones un poco extrañas. Por ejemplo, el hecho de que la Unión Europea entienda que la energía nuclear es energía verde. Esto hace una década atrás hubiese sido casi imposible de transmitir a la opinión pública y ser digerible, ¿no? Como es ahora. Entonces sí que creo que ahí en ese elemento del medio ambiente es clave. En agenda internacional, que es también parte de lo que vemos en la maestría de Relaciones Internacionales, no solamente atendemos a lo que son organismos multilaterales, sino también a contenidos específicos, como puede ser todo lo que tiene que ver con pensamiento verde. Esto que acaba de plantear Alfredo, Luis, impacta en el ciudadano de a pie, impacta en la gobernanza, impacta en cómo las narrativas desde el gobierno se tienen que dar para la ciudadanía en términos de explicación o de justificación, porque justamente un evento internacional, digamos, de desestabilización del orden internacional, como es la invasión de Rusia a Ucrania, refleja también
de una manera muy concreta la dependencia que se tiene sobre, digamos, los combustibles fósiles, y esto puede generar pues una situación de estrategia en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, que la Unión Europea diga, bueno, yo debo de pensar en el largo plazo de dejar de depender de Rusia, del gas o del petróleo que le estoy importando, o que debo de dejar de depender menos de los granos que le importo a Ucrania. Pero también el impacto climático en esta temporada, digamos, de verano, en donde un calor más excesivo o anormal en ciertos países, pues lleva a un mayor uso y consumo de energía, que eso significa un gasto mayor para el ciudadano, y luego unos inviernos más crudos en donde también va a ser un gasto, y eso lleva sin duda a un malestar social. Pero ese malestar social se enfrenta justamente frente al poder. Entonces, ¿cómo manejar en el terreno de la comunicación estos problemas geopolíticos, estos problemas climáticos que aparentemente son muy grandes, a formas de reclamo social o de justificación o de explicación en la narrativa de parte del poder? Sí, es muy importante lo que han dicho ustedes y tratar de aterrizarlo desde la pregunta que hace Samuel. Sin duda, y la clave la da Alfredo, es lenguaje y poder. Lenguaje y poder concentran la posibilidad de la comunicación frente a las decisiones que se toman en distintos niveles y que pueden o no influirme. Y si estamos en esta institución, lo que hacemos es tratar de prepararnos para enfrentar ese contexto. Hablaste tú de un cambio de era, hablaste de una fase de transición distinta. Lo que es un hecho es que las cosas están cambiando. Y este cambio a lo mejor estamos viendo con la nueva forma, periodicidad, alcance e intensidad de las oleadas de calor, la nueva presencia e influencia de los incendios forestales y de las sequías, que llevan a estados como Nuevo León y 4 o 5 estados más que tienen problemas a la gestión y a la satisfacción de demanda. Y eso implica no solo entender el impacto de las relaciones internacionales que influyen en el cambio climático, como entender el papel de la comunicación desde la perspectiva del actor que comunica. Porque aquí pretendemos formar profesionales que le podamos complementar con elementos académicos, con categorías, con aportaciones para que se desempeñen profesionalmente, construyendo narrativas y contribuyendo a la eficacia de los mensajes de la institución donde trabajan, del partido al que pertenecen, de la asociación de la que forman parte o de la empresa de la que quieren vender más o no dejar de vender. Entonces, desde esa perspectiva, que es la perspectiva comunicacional, evidentemente en un cambio de época, en una nueva fase de la transición, lo que observamos son elementos o espacios de incertidumbre, necesidades de entender la percepción o el marco que está construyendo la imagen prevaleciente y cómo diseñar estrategias para entender, porque la comunicación implica entender los mensajes a los que estamos expuestos, tanto como diseñar los mensajes que queremos transmitir o dar. Y si no entendemos los mensajes que estamos recibiendo, no seremos capaces de proponer para nuestra empresa, nuestra institución, nuestra organización, nuestro partido, nuestra iglesia o nosotros mismos, cuál es la narrativa en la que queremos influir o insertarnos. Y de eso es de lo que se trata cuando estamos aquí sentados y cuando estamos aquí participando en cada uno de los cuatrimestres, en cada uno de los seminarios y en cada una de las acciones académicas sobre las que pretendemos abordar esta actualidad que ustedes nos están señalando. El cambio climático es algo que nos debería zarandear, mover el tapete. Si ya nos hace sudar, pues habría que procesar cómo hacemos procesarlo en acciones concretas. Y tiene que ver
desde nuestra vida comunitaria, o sea, en la casa vamos a ahorrar agua o no vamos a ahorrar agua, vamos a decidir qué hacemos con la energía, con la luz, vamos a ahorrar luz, vamos desde la vida cotidiana hasta la posición que vamos a tener, incluso nuestra posición pública. Vamos a ir a votar, ¿cómo vamos a votar? Vamos a participar, ¿cómo vamos a participar? ¿Formo parte de un sindicato? ¿No formo parte del sindicato? ¿Formo parte de una asociación? ¿De una iglesia? En mi desempeño institucional puedo ascender o no puedo ascender, o quiero conservar el empleo. Pues todo eso depende de cómo esté preparado yo para enfrentar los desafíos que hoy se nos están planteando de una manera desafiante, y los desafíos los han explicado ustedes mejor de lo que yo podría agregarlos. Pero hablaste, por ejemplo, de diplomacias y de agenda. Pues esos son temas en los que se unen el estudio de las relaciones internacionales con el estudio de la comunicación. La diplomacia no es como unos señores fifís se comportan amablemente para tratar con otros señores fifís de otro país. La diplomacia tiene que ver cómo negocian países para defender sus intereses como países. Y lo pueden hacer en el espacio bilateral o multilateral. Multilateral, hoy México forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tenemos una voz que decide en el conflicto de Ucrania y Rusia. Es más grande la voz, es menor, pero la entendemos, se la podemos explicar a nuestros hijos, podemos captar que va a influir eso o no en la vida de nuestro entorno, como bien Samuel nos traía de esos problemas a lo que tiene que ver con el desarrollo. Pues sí, solo sí estudiamos en el Ortega. Fenómenos aparentemente muy lejanos que se presenta a veces para el ciudadano a través de los medios de comunicación, y como que dice, bueno, pues eso es en ese país que no tengo ni idea en qué parte de la geografía en el mundo está. Pero cuando se da a través de una explicación racional con los medios de comunicación adecuados, hay una forma de comunicación para explicarle al ciudadano cómo un fenómeno global, lejano, puede impactar directamente en su vida cotidiana. Es a través de la comunicación, pero también a través de la comunicación con ahora las con un fake news, o sea, una mentira o una media verdad, también puede distorsionar esa forma de comunicación y ese comportamiento del ciudadano, de tal forma que puede presentar él, ante esa información como le llegue, una actitud frente al poder. Eso ha hecho en los últimos tiempos pues que los sistemas políticos, así como se hablaba, Alfredo, de que el orden institucional está muy gelatinoso, se está vaciando de contenido la autoridad de esos organismos multilaterales surgidos de la Segunda Guerra Mundial, pero también muchos de los medios de comunicación se están vaciando de veracidad, se están vaciando de confiabilidad de parte del ciudadano, y eso genera inestabilidad política. ¿Cómo la comunicación nos puede ayudar, profesor Castro, para que nosotros podamos entender lo que está sucediendo con estos cambios en los sistemas políticos que hoy estamos viviendo, no solamente en nuestro país, con la crisis de los partidos, como estamos observando que partidos, como decimos hace un momento, tradicionales por casi por cientos de años en América Latina, están desapareciendo y están surgiendo nuevos organismos políticos, partidarios, que también a veces algunos son flor de un día o que llegan al poder y se desaparecen, pero que al final del día lo que tenemos son sistemas políticos que están cambiando, cambiantes, gelatinosos, y que no sabemos qué periodo puede ser el mejor para una nueva estabilidad del sistema político, y todo tiene que ver, como bien lo señalabas hace un momento, con el lenguaje y el poder. ¿Cómo impactaría la parte de comunicación con estos nuevos sistemas políticos, digamos, en formación? Diría dos o tres cosas, Samuel. Uno, todo comunica, pero no todo comunica bien. Estamos aquí
sentados y de pronto no traemos corbata ninguno de los cuatro, traemos un color azul en distintos tonos, un fondo un poco más claro, parece que respondemos hasta un arquetipo para comunicar. No nos pusimos de acuerdo, el profesor Parra nos dijo pónganse saco azul, pero digamos que hay una serie de símbolos y una serie de que nos permiten proyectar una imagen a estas cámaras y a las redes sociales. Pero dijiste algo muy importante, en las redes sociales se comunica mucho a una velocidad impresionante, pero en las redes sociales surge un fenómeno que se ha denominado fake news, que quiere decir que es aquellas mentiras con apariencia de verdad. Aquellos mensajes cuya importancia parece ser más el alcance, cuántas personas llego y de cuántas maneras se reproduce, que cuánto refleja ese mensaje de una realidad. Unas redes sociales que se convierten en un nuevo confesionario. Yo no tengo que ir a la iglesia, ese cubículo con cuadritos donde un cura al que no le voy a ver la cara, le voy a decir mis faltas cometidas y él va a decidir si me sanciona o me perdona, para aquellos que profesan la religión católica y el rito de la confesión. No, resulta que ahora voy a subir en Facebook mi estado, tengo una relación estable, me acabo de pelear, me divorcié, me casé, no sé qué, se los voy a decir ahí. Me voy de vacaciones o no, estoy con chamba o no, estoy enojado con mi estado de ánimo se fue. Entonces, en general, no solo comunicamos mentiras, errores y verdades, sino que también generamos una nueva confesión pública que se convierte en una opinión pública generalizada y en la que se generan los mensajes institucionales. Y nosotros pensamos que en la maestría en comunicación vamos a tener un programa profesionalizante en donde gente, hombres, mujeres profesionales que les importa o trabajan en temas de comunicación y siguen trabajando, necesitan prepararse mejor. Y para prepararse mejor, necesitan obtener elementos que durante 2 años, 4 cuatrimestres, varios seminarios, con apoyo en red, con apoyo, como se dice, con las distintas modalidades del e-learning y actividades síncronas, vamos a tratar de prepararnos mejor para dar pie y enfrentar estos desafíos que tú has señalado muy bien y que han comentado los profesores aquí. Entonces, frente a ese contexto, ¿cómo voy a tener elementos para discernir, para identificar la información, metodologías para comprender, referencias teóricas y la posibilidad de desarrollarme profesionalmente y llegar a mi chamba actual o aspirar a una chamba nueva para contribuir a eso? Lo voy a decir descarnadamente. ¿Cómo voy a hacer nuevas fake news más eficaces? ¿O cómo voy a desmontar las que están creando en contra de mi producto o de la empresa en la competencia? Porque no se crean que todo es política y todo es grilla. Una empresa competidora genera fake news sobre la otra. Una cervecera combate en comunicación a la otra. Y eso, pues hay que entenderlo, comprenderlo y tener herramientas para ser profesionales en el desarrollo de estrategias de comunicación o para entender las relaciones internacionales que tienen que ver con la geopolítica, que tienen que ver con los cursos de acción y los fenómenos que señalaban ustedes, pero que también pueden tener que ver con cómo van a presionar empresas automotrices a México para que haya una elección sindical en un estado de la República en el marco del tratado comercial del TEMEC. Y eso hay que entenderlo y saber comprender y desarrollar estrategias de comunicación. Profesor, sí. ¿Qué más podemos decirles a los interesados en la maestría en relaciones internacionales? Si, por ejemplo, en clase abordásemos la posición, la acción exterior mexicana, y fuese, digamos, un tema que trabajásemos en una sesión y que comentásemos, seguramente haríamos alguna reflexión de carácter histórico, es decir, que citaríamos algunos de los nombres emblemáticos de lo que sería la diplomacia mexicana y seguro nos detendríamos, por ejemplo, en Genaro Estrada. A mí Genaro Estrada, por ejemplo, es un autor que me parece fascinante, no solamente por su análisis de los intereses de las potencias, sino por el retrato psicológico que hace de ciertos personajes de época. La parte de archivo de Estrada sobre su fase en España es fascinante en ese punto.
Entonces, a lo mejor, para enfocar una sesión, plantearíamos cuál ha sido una de las tradiciones de la diplomacia mexicana que puede ser basada en el principio de la intervención. Pero luego también traeríamos la conversación al presente y nos preguntaríamos por qué el presidente ha hecho determinadas afirmaciones sobre la vida interna de ciertos estados. Por ejemplo, en una fase electoral en Colombia, que recibió una contestación dura por parte de la Cancillería colombiana sobre la vida interna española, etc. Es decir, que no nos detendríamos únicamente en la parte, digamos, de historia, sino que también dibujaríamos tradiciones y su impacto en el presente. O en términos, digamos, positivos o críticos, ¿por qué México participa de manera entusiasta en el foro entre Corea del Sur, Latinoamérica y el Caribe y no participa en la Cumbre de las Américas? ¿Y cómo se justifica o se razona esa no participación o esa presencia? Es decir, que buscaríamos escenarios de conversación que nos permitiesen conectar lo que es una visión de largo plazo con una visión intensa o radical de profundidad en el presente. Eso sería, por ejemplo, un enfoque que manejaríamos en una sesión sobre actualidad en términos de relaciones internacionales. Y luego quería incidir en un aspecto que estaba también en las palabras de Luis, que tiene que ver con la relación entre verdad y libertad y democracia. Es decir, pensar que la verdad es el fundamento de la libertad o no, nos lleva a tener planteamientos dispares sobre esta cuestión. Es decir, lo interesante es que partamos de una idea de verdad única, homogénea, coherente, o lo interesante es que creamos espacios de libertad que nos permitan contraponer nuestras formas de pensar la verdad, ¿no? Lo que hemos visto claramente en esta fase es que hay presidentes, sobre todo en contexto latinoamericano, que han sufrido campañas negativas, o campañas sucias, o campañas de fake news, etcétera, etcétera, y que han creado también unas narrativas para justificarlo. Es decir, igual que hemos visto la denuncia de lo que podía ser la persecución judicial de determinados presidentes y cómo se ha hecho toda una campaña y contracampaña para eso, hemos visto también que hay una especial sensibilidad a la relación entre verdad, libertad y democracia, tanto en el continente latinoamericano como en contexto europeo. Es decir, que otro de los elementos que funciona en la maestría es la posibilidad de vincular no solamente lo que sucede al interior de nuestras fronteras, sino en términos de conexión más entre distintos estados o continentes. Y un punto, ya para finalizar esta intervención, un punto que quiero destacar es que en la maestría no solamente es importante el perfil del profesorado que imparte la docencia, sino los alumnos que participan en las clases. Es decir, hay muchos ángulos de conversación que no están planificados previamente a la sesión, sino que nacen de los perfiles que tenemos, tanto profesionales como académicos, con formación previa, etcétera, etcétera. Es decir, creo que un ámbito de aprendizaje no solamente es nuestra capacidad o no de poder transmitir conocimiento, sino el conocimiento generado por los propios alumnos, es decir, su grado de compromiso y su involucración con el desarrollo de la materia. Maestro Luis Castro, ¿algo que quieras agregar? Sí, no, es muy importante lo que señaló Alfredo, es la comunidad de Ortega y Gasset. Es una comunidad muy rica, es una comunidad plural, que también lo ha señalado tú. Y su preparación y su formación permite afirmar que aprendemos tanto de los participantes, de los estudiantes, de los egresados, como del profesorado que está en la sede mexicana de Ortega y Gasset, como la que es convocada por el profesor Parra y por la institución de la propia España y de otras latitudes. Y a lo mejor, para terminar la parte administrativa, burocrática, es decir, las maestrías duran en términos normales 2 años, tienen 4 cuatrimestres, hay que hacer una memoria o un trabajo profesional de demostración de un trabajo final de la maestría. Tiene toda la seriedad académica y el reconocimiento de las instituciones y las autoridades educativas de México y España, pero al mismo tiempo genera todas las facilidades para estudiarlo a distancia de manera accesible y con una tutoría por parte del profesorado que permite facilitar las cosas sin que eso implique que no se requiere un esfuerzo importante para cumplir los propósitos académicos. Doctor Parra. No, nada, agradecerles si no tienen algo más que agregar, ya también para concluir esta sesión. Pues bueno, quiero invitarlos a que
a que se inscriban a las maestrías del Instituto Ortega y Gasset México. El día de hoy la sesión informativa de las maestrías en Comunicación y Relaciones Internacionales. Yo en lo particular me siento privilegiado de poder contar con profesores como Luis Castro, como Alfredo también, que está el día de hoy aquí, pero también con la participación frecuente de analistas políticos de la talla de Samuel Aguilar, que vienen a enriquecer toda la parte teórica. En este sentido, digamos, no solo es que las clases se vean la teoría y la metodología, sino también hay muchos, elementos de la realpolitik, tanto a nivel internacional como a la política real, a la política maquiavélica, sí, Samuel. Y creo que eso... Maquiaveliana. Maquiaveliana, bueno, eso. Y creo que es importante estos complementos. El día de hoy realmente lo que vimos fue una pincelada, yo creo que de un óleo, de un cuadro bastante grande que son las maestrías, que de alguna manera el día de hoy lo que estuvimos viendo solo fue una parte de lo que es el debate, de lo que se aborda en cada una de las clases que integran estos 4 cuatrimestres de las maestrías, y que por fortuna a mí también me ha tocado estar presente, que en muchas, nada más de manera anónima, ¿no? con los profesores que me toca observar, y la verdad es que se aprende mucho y es muy rico todo el debate y toda la conversación que se da, y es efectivamente, como ustedes bien comentan, Luis y Alfredo, no solamente es la calidad de los profesores, sino también es la importancia de los alumnos que aportan, digamos, valor y contenido a las clases, ¿no? Su propia experiencia también. La propia experiencia. Y además, bueno, también además todo esto con la aportación que ya comenté, que es la política, ahora sí que en activo, como es la que también has vivido en carne propia y experimentado, y también con esa intención de transmitir esos conocimientos, Samuel, que creo que son importantes, que los alumnos no solo escuchen a un profesor en la teoría, sino también escuchen a los protagonistas de la vida económica, política o de diplomacia nacional o internacional. Y es verdad que esta institución no es una institución española, sino es una institución en español, con lo cual está dirigida a todos los países también de América Latina y de todas las regiones de México, y efectivamente se puede cursar en plataforma y además también a nivel a distancia, con lo cual están abiertas las inscripciones. Comenzamos en septiembre, es la promoción 2022-2023, y los invitamos a todos ustedes a que consulten las páginas web del Ortega y Gasset, nuestras redes sociales, se informen, también se hagan de información relativa a todas las becas, a todos los descuentos que hay. Tenemos descuentos para grupos muy en particular, como son funcionarios públicos, como son también todo el segmento de mujeres, ¿sí? Mujeres trabajadoras, mujeres con madres solteras que quieran seguir formándose, que quieran seguir capacitándose. Pues bueno, tenemos también todo un abanico de oportunidades económicas para que puedan participar en estas maestrías. Los invitamos, les agradezco nuevamente la calidad del debate, la calidad de la información, los números, ahora sí que no el Big Data, pero sí el Data Big, sí, de la información en cada uno de los sectores que ustedes son especialistas y que también nos hacen el favor de compartir con la comunidad Ortega y Gasset, y que también es relevante para propiciar el debate y enriquecer, digamos, la conversación académica nacional e internacional entre todos nosotros. No me resta más que agradecer a todos, los presentes y los que nos van a ver próximamente, invitarlos nuevamente a que consulten toda la oferta académica y que puedan también formar parte de este proyecto educativo, que creo que es reciente en México como tal, pero que también tiene un legado de 100 años, ¿no? Que es
la filosofía de Ortega y Gasset. Muchas gracias, buenas noches y los esperamos pronto en una nueva sesión informativa de las próximas maestrías que serán en Comunicación y Gobierno próximamente.